Nos ocupamos de otro tema, ese que, de acuerdo al periódico El Deber, podría titularse como "En el Tribunal Supremo Electoral los cargos caen como fichas de dominó". Un comentario a propósito de entre renuncias, destituciones y salidas de personal del máximo organismo electoral del país a raíz de los últimos cambios de vocales. Algunos antecedentes del tema, de acuerdo a recuentos periodísticos, desde que asumió María Eugenia Choque como presidenta del Tribunal Supremo Electoral, se han registrado 17 renuncias de cargos medios y han salido más de 30 funcionarios del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué está ocurriendo en ese importante órgano del Estado? Trataremos de encontrar respuestas y lo haremos a través de una entrevista con Dinia Chuquimia. Ella fue vocal del Tribunal Supremo Electoral en el anterior periodo, no el presente. Renunció al cargo el 28 de mayo de 2015. Es una palabra válida entonces para hablar y para tratar de explicar qué es lo que está sucediendo actualmente en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo está, señora Chuquimia? Bienvenida a Hora 23. Buenas noches, Juan Pablo, y buenas noches a los amigos que nos están viendo a esta hora de la noche. A propósito del panorama que mencionaba, hay algunas interpretaciones respecto a este tema. Una dice que se trata de una batalla interna entre vocales del Tribunal Supremo Electoral para ganar espacios de poder. Otra teoría habla de que gente afín al MAS quiere tener más espacios dentro de este tribunal. ¿Con cuál de las dos opciones, o quizás con una tercera, coincide usted? Un tanto con la primera que usted me dice, pero más que todo con una tercera opción, diría yo, ya que los cargos de niveles medios, digamos directores y jefes, normalmente son cargos de alta confianza de los señores vocales, ¿no? Cuando un vocal ingresa, trae la gente de confianza, y cuando se va, obviamente también tienden a irse los funcionarios. Algunos se quedan por la experiencia que adquieren, pero en la mayoría de los casos, como no gozan de la confianza de los vocales, entonces o renuncian o hay destituciones. En el caso presente que estamos viendo en este momento del Tribunal Supremo Electoral, hay renuncias de los funcionarios públicos. Yo digo también, podría ser por la alta complejidad que va a significar las elecciones del 20 de octubre. Recuérdese que es una elección que no solamente van a votar los bolivianos en territorio nacional, sino también en el exterior. Entonces ya se está preparando la máquina, y a veces la falta de experiencia también de funcionarios hace que la presión que se tiene respecto al trabajo pueda derivar en una eventual renuncia. Ahora, evidentemente, como usted menciona, un cambio de autoridades jerárquicas inevitablemente deriva en cambios en estructuras por lo menos intermedias. Pero sí ha llamado de verdad de atención la cantidad de renuncias, que ya parece una anomalía. ¿La considera así o ratifica el criterio de que es parte de un cambio de autoridades vocales y demás? Podría ser una anomalía en el entendido de que estos funcionarios no estén a la altura de enfrentar el reto de la selección, de un proceso electoral que es de gran magnitud para el país, ¿no? Eso en el entendido de que o no gozan definitivamente de la confianza de los vocales, como ha sido el caso, por ejemplo, de la directora de procesos electorales. Y a la directora de procesos electorales nosotros le digo, como anterior gestión, la conocíamos porque ha sido vocal y presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Cochabamba, ¿no? Ella siempre andaba con, digamos así, algunas propuestas que de pronto parecían novedosas, pero las mismas que tenían que encararse en función del cumplimiento de la norma. Por ahí la señora presentaba algunos proyectos, y eso es lo que también decía ella, presentaba algunos proyectos que los vocales no aprobaban. No siempre los vocales aprueban los proyectos que presentan los funcionarios, entonces parece que ha sido esa la molestia en el caso de la señora Consuelo Gregorio, que ha sido una de las directoras, la primera directora en realidad de lo que ha sido procesos electorales en el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, el tema de fondo para algunos analistas es el siguiente. Es verdad que con el cambio de autoridades puede repercutir en una modificación de cargos jerárquicos, pero no en una magnitud mayor, porque allí se estaría perdiendo ese gran concepto que es la institucionalidad.
Muchos cambios en una entidad implica una renovación, implica un poco respeto a lo que se ha hecho antes, implica en una palabra una falta de fe en la institucionalidad de esas entidades. ¿Algo de eso está pasando en el Tribunal Supremo Electoral? Podría decirse que sí. Además hay que tomar en cuenta que hay dos últimos nuevos vocales, ¿no es cierto? Dos vocales que son de Cochabamba, pero el resto de los vocales ya vienen desde 2015. Entonces, no, al parecer no han trabajado en los procesos institucionales porque había que hacer institucionalización de cargos, medios, digamos, por lo menos de secretarias, asistentes, por ahí podría haberse institucionalizado, pero en estos años de 2015 a la fecha no han habido procesos de institucionalización. Tengo entendido que a nivel de oficialías de registro civil en todo el país se ha hecho convocatorias. No sé si esas convocatorias al final dieron buenos resultados, porque hay que recordar y reiterar que, por ejemplo, los oficiales de registro civil se convierten prácticamente en notarios electorales en tiempos electorales. Entonces, no sé si han intentado y al final dónde están los resultados, porque son resultados importantes también en el entendido que los oficiales de registro civil tienen como 4 a 5 años de gestión, ¿no?, como oficiales de registro civil, y por supuesto participan en los procesos electorales. Ahora también se habla, señora Chuquimia, de una especie de loteamiento en el Tribunal Supremo Electoral, de que un vocal está a cargo de algunas áreas o de un área específica, otro vocal de otra área, y cada uno manda sobre esas áreas, aunque supuestamente las decisiones de sala plena son las que tienen mayor peso en el conjunto de las decisiones institucionales. ¿Habrá algo de ese loteamiento? Sí. Por lo menos por lo que hemos escuchado, sí. No, cada uno de los vocales, por lo menos en esta gestión, tiene la total tuición sobre una área específica. ¿Qué le digo yo? Sobre el CIFDE, un vocal específicamente, y lo hemos visto también a lo largo de este tiempo en el caso de tecnologías de la información y comunicación, o los TIC como se llama, que el vocal Antonio Costas, por ejemplo, es el encargado de toda esa área, que implica también el manejo de lo que es el padrón electoral, el padrón biométrico de militantes, el servicio de registro civil. Entonces, sobre esa área sí se tiene tuición desde, por lo menos en esta gestión. En la gestión nuestra, sí, nosotros estábamos encargados de velar porque esa área funcione, pero todas las decisiones la tomaba la sala plena como tal, no nosotros como vocales no podíamos destituir a un director solamente, sino la sala lo hacía o también lo tomaba para que sea director. Ahora, con este conjunto de antecedentes, la pregunta clave que nos formulamos todos: ¿con qué grado de credibilidad queda el Tribunal Supremo Electoral después de estas denuncias y de todo lo que se comenta sobre su trabajo? Bueno, es un momento crítico, creo que el que están atravesando como Tribunal Supremo Electoral. Va a costar retomar esa imagen que por lo menos se ha trabajado en anteriores años. Es bastante complicado cuando uno es árbitro, ¿no? Y como institución, más aún como institución árbitro de lo que es los procesos electorales, es mucho más complicado que la gente crea en uno. En este caso en los vocales que en este momento están en la gestión. Lo que falta, considero yo, es un proceso de información y comunicación hacia la ciudadanía. El ciudadano necesita saber qué es lo que está haciendo el órgano electoral en su conjunto rumbo a lo que van a ser las elecciones en este caso, y que también se le dé certezas. El ciudadano de a pie, usted y yo, necesitamos certezas, que no se modifiquen tiempos, que no haya modificación de calendario. Por ejemplo, se ha hablado mucho de lo que ha sido la fijación de la fecha de las elecciones del 20 de octubre. Era antes, era después. Por ahí no había que manejar mucho ese tema, sino simplemente a momento de hacer la convocatoria, lanzar la fecha de calendario. Ha habido algunos errores que se han cometido, pero que esperamos que puedan subsanarlo, ¿no? Y a lo largo de este tiempo que nos queda hasta el próximo 20 de octubre se pueda mejorar un tanto la imagen del Tribunal Supremo Electoral y por tanto la credibilidad en este órgano del Estado.
Otro de los temas también críticos que ya se mencionó en el periodo en el que usted formó parte del Tribunal Supremo Electoral y se dijo que fue una de las causas de las renuncias y de la renovación que se dio tiempo después. Me refiero a la supuesta cercanía del Tribunal Supremo Electoral con el MAS y con el gobierno. ¿Usted advierte señales en el actual Tribunal Supremo Electoral de cierta docilidad ante el Ejecutivo? Bueno, lo que vemos de afuera, ¿no? Salió, de pronto lo que yo vi inicialmente fue que salió un asambleísta, el asambleísta Elmer Callejas, creo, de Chuquisaca, decía, vamos a pedir o pedimos al Tribunal Supremo Electoral que cambie la fecha del calendario electoral, de la fecha de las elecciones, y creo que se sumaron a esas voces, a esa voz otra, y unos días después sale el Tribunal Supremo Electoral indicando que la fecha de elecciones va a ser el 20 de octubre. Entonces, por ahí las autoridades no debieran tomar en cuenta esos pedidos. Inclusive yo dije, pero déjenlos trabajar a los miembros del tribunal. El Tribunal Supremo Electoral tiene que trabajar en función de las necesidades que se van generando a lo largo del proceso electoral. No pueden trabajar en función de lo que una u otra autoridad pueda decir. Pueden decir lo que quieran, pero al final la decisión la toman como sala plena, ¿no? Como sala plena del Tribunal Supremo Electoral, que implica un trabajo, por supuesto, bastante complicado desde ya, lo que son procesos electorales, y más aún cuando este proceso electoral tiene alcance nacional. Vamos a elegir presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales, entre ellos diputados, senadores, pero además también autoridades supraestatales, ¿no? Que hacen la representación en niveles del exterior. Tras estos comentarios, ya acercándonos al final de esta entrevista, en su condición de ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, ¿qué podría recomendar a las actuales autoridades? Sé que es complicado, después de haber estado en un papel de responsabilidad, dar consejos a los sucesores, pero usted ha tenido mucha experiencia en ese tribunal. ¿Qué se podría mejorar, qué enderezar para que la ciudadanía llegue al 20 de octubre con algo más de confianza sobre este tribunal? Hacer que los procesos de comunicación hacia la ciudadanía sean más ágiles, ¿no? Y que de verdad le llegue al ciudadano, y para que el ciudadano tenga certezas respecto al trabajo que realiza el Tribunal Supremo Electoral. No hemos podido ver, por lo menos en este último tiempo, no se ha visibilizado el trabajo que están haciendo los vocales del Tribunal Supremo Electoral y todo el órgano electoral en su conjunto, y por tanto eso genera también incertidumbre en la ciudadanía, ¿no? Nosotros como comunicadores sabemos que el ciudadano que está más bien informado, va a tener más confianza más bien en lo que es un órgano del Estado y por supuesto en sus autoridades. Entonces considero que falta mayor comunicación e información institucional respecto al proceso electoral que se nos viene adelante. Comunicación para fundamentar algo más de confianza en las autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Por supuesto que sí. Definitivamente la información que se vaya a generar en el Tribunal Supremo Electoral respecto inclusive a los plazos que tenga el calendario debe ser más ágil, debe ser difundida en todos los niveles, radio, televisión, prensa, y ahora tenemos las redes sociales, ¿cierto? Donde inclusive la juventud está todo el día pegado en las redes sociales y puede tranquilamente recibir esa información, transmitir posiblemente a su familia y que se generen certidumbres respecto al trabajo que se está haciendo. Hay una palabra importante, Dina Chuquimia, ex vocal del Tribunal Supremo Electoral, consideraciones y recomendaciones sobre un proceso electoral que está en marcha y que necesita enderezarse en algunos aspectos. Ya le estaremos convocando para comentar la marcha de este proceso. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchísimas gracias, Juan Pablo, y de verdad esperemos que se vengan días mejores para el Tribunal Supremo Electoral, porque consideramos que el 20 de octubre es un día clave para los bolivianos en todo el país y también en el exterior. Y para nuestra democracia. Gracias una vez más a usted.